Buenas chicos, vamos a hablar hoy de trasfondo, vamos a hacer un vídeo de trasfondo que hacía mucho que no grabamos. Vamos a hacer La guerra en el fuerte Piedra Ámbar. Es el libro que viene en la caja de inicio de Age of Sigmar y es un poco una introducción a esta nueva edición. Bueno, ya llevamos unos meses, pero bueno, creo que viene bien para empezar así el año con un poquito de trasfondo. Así que allá vamos. Este vídeo está patrocinado por Ludus Belli, tu tienda de confianza para wargaming y juegos de mesa. Pincha en el link de la descripción para visitar su página web o pásate por la tienda en la calle Zaragoza número 14 en Móstoles, Madrid. Te esperamos. Un despertar monstruoso. Ghur, el reino de las bestias, hogar tanto de monstruos como de cazadores, es el epicentro de una nueva y cruenta época de guerra. Las fuerzas del orden y de la destrucción chocan en estas tierras primitivas, coraje y fortaleza enfrentados a salvajismo y brutalidad. Pero ahora una fuerza en las sombras acecha a las gentes de Sigmar. Las guerras se ganan con gestas grandes y pequeñas. Indrasta, la lanza celestial y la cazadora de Sigmar, era consciente de ello. Reforjada por el dios rey con sus propias manos, esta campeona forjada tenía una singular misión: dar muerte a los seres monstruosos que ponían en peligro a los mortales. Esa responsabilidad era un manto pesado, pero lo soportaba la persona adecuada. Aunque su rostro parecía el de un angelical serafín, el corazón de Indrasta ardía con fervor guerrero, y pocas cosas le hacían más feliz que atravesar las entrañas de una bestia vil con la lanza Zenjabar en mano. Tampoco le faltaban presas que reclamasen su atención. Desde que se rompió el asedio de Excelsis, a Indrasta le había obsesionado rastrear a la monstruosidad divina Kragnos y al infame caudillo Orruk Gordrak. Aunque por el camino no pocos megagargantes, señores del hielo ogros y reyes trolls sintieron el mordisco de Zengabar. Pero Indrasta, como muchos forjados, recordaba su vida anterior. Había hecho lo posible por proteger a sus camaradas de Ghur, y si sufrían, ella también. Cuando le llegaron rumores en bandadas de aeterabes o susurrados en las cortes de Azir, de que asentamientos en el continente de Zondia habían quedado súbitamente en silencio, la cazadora suprema tomó nota. Muchos lo habrían atribuido a un simple desgaste de guerra, pero Indrasta sabía que una bestia sutil no era menos peligrosa que una que aullaba salvajemente. Más bien todo lo contrario. Indrasta siempre había interpretado que su deber como matabestias era limitado, pero de máxima importancia, y no podía dejarlo de lado. Pero esos rumores le preocupaban, y para solventar sus dudas acudió a un antiguo aliado. Tiberain Borst, antaño orgulloso cabecilla del paraje zondiano y ahora venerado Lord imperante de los martillos de Sigmar, había combatido a su lado en la era del caos, ganando tiempo para que muchos nativos de Ghur llegasen al santuario de Azir. Tras su exterior dorado residía el alma de un astuto cazador, y si alguien podía descubrir la verdad, eran Borst y su cámara, los leones áuricos, héroes de Puerta de Rondol, recién reforjados como forjados de la tormenta, atronadores. Los martillos de Sigmar no tenían fama de titubeantes. Descendieron del cielo en estallidos y relámpagos sobre Arroyo Krollhorch, un humilde poblado minero varias leguas al suroeste de Excelsis. Los forjados esperaban encontrar una guarnición enemiga esperándolos, pero la verdad fue más extraña. La tierra sobre la que estaba asentada el poblado se había convertido en un lodazal pantanoso y los edificios se hundían en el fango hediondo. El río había derribado la presa que lo contenía como un arranque de furia, algo que realmente podía ocurrir en Ghur. De los habitantes no quedaba ni rastro. Entre los forjados, algunos teorizaron que quizás era obra de los profundos Idoneth, los misteriosos elfos robaalmas del océano. A pesar de su supuesto acuerdo con Azir, habían atacado poblados aislados en el pasado.
Tiberain no estaba convencido. Se intuía aquí una malicia impropia de los elfos, si bien no menos efectiva. El segundo asentamiento que investigaron los leones áuricos fue Esperanza de Salzagor, un pueblo levantado junto a un gran río y con una creciente reputación de núcleo comercial. Notablemente, Esperanza de Salzagor estaba protegido por unos círculos de ídolos guardianes, poderosos artefactos custodios bendecidos por sacerdotes de Azir para repeler energías malignas. A todos los efectos, el asentamiento debería ser un blanco formidable, pero cuando llegaron Tiberain y su cámara, lo que encontraron fue muy similar. Navíos mercantes flotaban en silencio en el puerto, con los cadáveres de los capitanes amarrados al timón y con la lengua cortada. Una bruma maloliente se había acumulado tras el campo protector de los ídolos guardianes y viciaba el ambiente. Los forjados que la respiraron contaron que un miedo les carcomía las entrañas y veían atisbos de fantasmas que no estaban ahí. También en Esperanza de Salzagor, los leones áuricos hallaron los primeros rastros de los responsables, diminutos pieles verdes, muchos de ellos con toscas extremidades de metal o armaduras de hierro. Rebuscaban entre los restos como buitres en un cadáver. Furiosos, los forjados profirieron gritos de guerra celestiales y cargaron contra los pieles verdes. En respuesta, los grots lanzaban bombas capaces de calcinar la armadura de un sigmarita. Las deflagraciones de sus armas de pólvora negra se cobraron las vidas de varios campeones dorados. Solo haciendo acopio de valor y cargando a través de la tormenta de fuego, lograron los leones someter a sus presas. Pero aún así, los pieles verdes no revelaron mucho, cacareando burlones que lo ocurrido en Esperanza de Salzagor pronto se repetiría por toda Zondia. Fue la caballero arcana conocida como Ojo de Galerna que halló el camino a seguir. Como muchos en el templo de Valedictor, la maga tenía fama de tener un pie en otros mundos. A menudo se la veía hablar con las nubes y transmitía su saber mediante arcaicos acertijos. Pero a pesar de sus rarezas y de su ceguera física, su visión bruja era formidable. En cuanto olió el curioso veneno que flotaba en el ambiente de Esperanza de Salzagor, lo rastreó a través de las corrientes arcanas de Gur. Sus indicaciones, que fueron volviéndose más insistentes cuanto más meditaba, apuntaban a un solo lugar: Fuerte Piedra Ámbar, el más fortificado de los asentamientos fronterizos de la región, y la puerta a las colinas Morruk. Lo que había ocurrido aquí estaba sucediendo allí también. Tiberain y los leones áuricos dejaron ahí una porción de guerreros como retaguardia temporal a las órdenes del veterano caballero abanderado Citain Damar, y pusieron rumbo a Fuerte Piedra Ámbar. Tiberain. La voz era cálida, aunque majestuosa. A medida que el nexo Logisticar de la Fortormenta se desvanecía a su alrededor, cubierto por rugientes nubarrones etéricos, Tiberain Borst se enderezó junto a la mesa repleta de mapas regionales y órdenes de batalla. Una sonrisa de familiaridad arqueó las comisuras de sus labios. A los pies del lord imperante, su grifo mastín, pico férreo, se removió en sueños, agitando las plumas contra el frío suelo enlosado. Mi dama de la cacería. La voz de Tiberain era respetuosa al darse la vuelta y hacer una reverencia, pero la sonrisa seguía en sus labios. Ante él relucía un nimbo de energía tempestuosa. Al fijar la vista en él, el comandante forjado sintió la impresión de vientos fantasmales acariciándole el rostro y oyó los chillidos lejanos de aves rapaces. La luz despertó algo en su interior, recuerdos de correr a través de planicies de ámbar con una lanza de sílex en mano, aullando de emoción mientras una guerrera montada en Pegaso le pasaba por encima. Un hedor maligno se extiende por Zondia, Tiberain, dijo la voz de Indrasta, la lanza celestial de Azir. La inquietud teñía sus palabras. La frustración de una guerrera que ansiaba tomar la espada y descubrir la verdad por sí misma. Perdemos contacto con asentamientos, incluso yo estoy intranquila. Necesito un guerrero de confianza para desvelar este misterio. ¿Cazarás por mí como hiciste hace mucho tiempo, viejo amigo? Indrasta se lo podía haber ordenado. Que no lo hiciera era una muestra de su respeto. Llamas de admiración antigua pero intacta se encendieron en el lord imperante. La seriedad regresó a su rostro, hizo una reverencia y se golpeó la coraza dorada con los puños. Al hacerlo, instintos primitivos rugieron en su alma. Así se hará, lanza de los cielos.
para envenenar un reino. Los Orruks mandamalos, taimados pieles verdes llenos de astucia salvaje, llevaban mucho tiempo viviendo en Zondia, orquestando incursiones bajo el cobijo de las brumas del pantano. Pero ahora, con Kragnos arrasándolo todo y la estrella de la destrucción en ascenso, querían dañar a sus enemigos y a la propia tierra de forma que no pudiera recuperarse. Los extraños sucesos que tenían lugar en Zondia no eran desastres naturales. Se trataba del resultado de los planes de los más taimados pieles verdes, los mandamalos. Llevaban mucho tiempo viviendo en las colinas Morruk, ocultos por las brumas y por lo general olvidados por los forasteros. Pero ahora, el cacique Gazog vio la oportunidad de reafirmar su poder. Gazog ejemplificaba la mentalidad confabuladora de los mandamalos. Sus deseos iban más allá de simplemente matar. Quería torturar la propia tierra. En extrañas visiones, Gazog fue guiado por una figura conocida como la Boca de Morco, hasta la receta de una potente porción de pantano, una reliquia de la época de pensar mucho, cuando los mandamalos conquistaron los pantanos de Gur. La niebla que brotaba al elaborar esta poción inspiraba un pánico enloquecedor en cualquiera que no llevase toda la vida inhalando gases pantanosos cargados de magia primordial, y resultaba corrosiva para las criaturas cuya piel no estaba cubierta por las secreciones aceitosas de los mandamalos. Pero lo más importante era que la pócima resultante podía corromper las líneas de ley de los reinos, como veneno en la sangre. Con ello, Gazog provocaría un frenesí agónico en Zondia que causaría en Excelsis un derrumbe sobre las aguas de las costas de los colmillos. Había incluso la posibilidad de que el continente viviente devorase por fin la espesura de Carroña al sur, y eso trajese de vuelta a Kragnos para vengar su tierra natal. Los ingredientes que necesitaba Gazog eran muy esotéricos. Cristales de azufre negro con los que comerciaban los Duardin adoradores del caos, órganos de wyverns del fango y lampreas del cenagal, fragmentos de constructos arcanos que vagaban por los pantanos más remotos. Gazog formó la variopinta alianza de jefes que le permitió reunir todo eso rápidamente, con un menor riesgo personal, pero se aseguró el puesto de líder al recuperar personalmente la lengua del anciano dragón sapo Slaugoloth, al engañar a la bestia para que la enrollase alrededor de un árbol repleto de bombas Duardin e impregnado del olor de sangre de Grot, antes de cercenar los restos calcinados con su fiel rebanadora. Una vez reunidos los ingredientes, Wouzag, chamán del Gazog, aconsejó comprobar las capacidades del elixir y los asentamientos sigmaritas aislados eran excelentes sujetos de prueba. Arroyo Krohort fue el primero en caer. En mitad de la noche los pieles verdes se colaron en los límites del pueblo y usaron la vil potingue para infectar el río local que, atormentado, derribó la presa que lo contenía e inundó de mugre cuajada el poblado. Tras ello, a los chamanes pantanosos no les costó mucho convertir la tierra marchita en un verdadero marjal, coto de caza ideal para sus odiosas tribus. Esperanza de Salzagor era un blanco más peleagudo. Era más grande que Arroyo Krohort y estaba rodeado de ídolos sigmaritas capaces de anular cualquier asalto mágico que viniera de fuera de sus límites, incluyendo la niebla enloquecedora, para frustración de los mandamalos. Pero eso no disuadió a Gazog. Sus exploradores Grots divisaron navíos mercantes río abajo, y eso le dio una idea al cacique. Los semianfibios Orruks emboscaron los barcos en el río y mataron a toda la tripulación salvo a los capitanes, para que quedara un humano al mando aparente. Y aunque les cortaron la lengua y los ataron a las extremidades al timón para que no pudieran huir ni advertir a nadie. Los pieles verdes acecharon en la bodega de las naves y aguardaron hasta haber cruzado la barrera mística para destripar a los Hobgrots que se habían ofrecido voluntarios para llevar los ingredientes. Wouzag elaboró la pócima desde lo alto del Palo Mayor en uno de sus barcos, carcajeando mientras Esperanza de Salzagor era engullida por una nube brumosa y asfixiante, y los Orruks daban caza a los aterrorizados ciudadanos. Habiendo confirmado el poder del brebaje, solo faltaba aprovechar una confluencia adecuada de líneas de ley para envenenar toda Zondia. Por fortuna, la base sigmarita de Fuerte Piedra Ámbar estaba levantada sobre uno de esos emplazamientos. Aunque no iba a ser un lugar fácil de tomar, estaba lo bastante cerca de las colinas Morruk como para que los colmillos goteantes pudieran reunir las fuerzas de sus aliados.
Tras reclamar varios favores y ofrecer partes del botín, los zacatripas de Gazog se vieron reforzados por los tirapinchos en Zartapeña de la tribu de Clavamuétez y jinetes de monstruos venidos de las trincapeñas y las domabestias. El asalto Orruk fue sorprendentemente directo, pues no hay que negarse ante una buena pelea a la vieja usanza de vez en cuando. Aunque los defensores del poblado lucharon con coraje, la mayoría llevaban varias noches sin dormir bien, debido a los horripilantes aullidos que resonaban desde las colinas Morruk. Un plan de Gazog para asegurarse el triunfo sobre una guarnición exhausta. Apenas habían terminado de conquistar los asentamientos que los chamanes pantanosos se entregaron a convertir en una guarida más adecuada, convocando nubes de niebla cenagal cargadas de los vapores ácidos y enajenadores de la poción y transformando el pueblo en un entorno más familiar para ellos. Los mandamalos bautizaron a su nueva fortaleza como Roca Zupurante. Gazog y el grueso de su horda se retiraron al nexo de líneas de ley para supervisar la elaboración en masa de poción corruptora de los reinos. Cada cierto tiempo, el cacique soltaba una carcajada tosca y cargada de odio. Solo era cuestión de tiempo que toda Zondia se marchitase. Gazog caía en sueños. Un furioso aullido brotó del Orruk mientras sus manos aleteaban por el falso aire. Se desplomaba a través de nubes de tormenta cruzadas por relámpagos color esmeralda, mientras un gruñido retumbante sacudía el ambiente. Mientras caía, le pareció ver a dos monstruosas caras colmilludas formarse y disiparse entre las nubes, con una furia en la mirada que aceleró el corazón cargado de odio del cacique. El descenso del Orruk se frenó de golpe con brusquedad. Su forma onírica flotaba en lo alto de las llanuras de Zondia, contemplando las tierras teñidas de ámbar y los colosales esqueletos esparcidos por ellas. Las colinas Morruk, el dominio de los colmillos goteantes, latían con una luz verde intensa. Nubes de humo espeso brotaron de los picos escarpados, cubriendo las planicies y marchitando todo a su paso. En ocasiones, una ciudad humana era engullida por el humo y se derrumbaba en un vórtice de magia que engendraba más de esa niebla. A medida que esas nubes se juntaban, formaban un rostro monolítico, rugiente y dotado de cuernos. Era inconfundible. Era Kragnos, el fin de los imperios. «Morco te reclama, Gazog», dijo una voz de piel verde junto al oído del jefe Orruk. Gazog no la reconoció, ni podía girar la cabeza. Pero si su sueño era lo bastante poderoso como para convocarle ahí, probablemente valía la pena escucharle. «Tiene una misión para ti. Si la cumples, se te concederá como el jefazo más malote de aquí hasta el reino de las estrellas». Gazog contempló las tierras que había bajo él, arrugadas y doblegadas. La vaporosa efigie de Kragnos aulló, expulsando más nubes asfixiantes por toda Zondia. La tierra se agitó, los ríos se desbordaron, las montañas se resquebrajaron. Junto a la costa, Gazog observó una ciudad brillante temblar y luego derrumbarse sobre el mar embravecido. Lentamente, una sonrisa cruel se extendió por el rostro del Orruk. «Sí, creo que lo he pillado». Guerra en el Fuerte Piedra Ámbar. El plan de los mandamalos era muy diabólico, y lo peor era que tenía una posibilidad de éxito importante. Gazog había reunido un Wag para su causa, y ya había tomado el nexo de líneas ley que necesitaba para ejecutar su vil ardid. Solo las desesperadas heroicidades de los forjados de la tormenta tenían alguna oportunidad de detenerle. Lo primero que los leones áuricos vieron de Fuerte Piedra Ámbar fue la espesa niebla que lo rodeaba. No habían tenido tiempo de regresar a Azir para atacar de forma más directa, y la verdad, Tiberain no quería precipitar a sus guerreros a ciegas al interior de esa niebla. Pero el Lord Imperante sabía que tampoco podían titubear. El mal se estaba gestando ahí dentro, y debían detenerlo pronto. Ojo de Galerna era quien había llevado a los forjados hasta allí, y por tanto, la caballero arcana
encabezó la primera incursión junto con los Vindicadores bajo el mando de Alistair Cromine. Con las armaduras relucientes, los forjados se adentraron en el poblado, y pronto el suelo bajo sus pies se convirtió en lodo fétido. Mientras los martillos de Sigmar avanzaban, ojos rojos los observaban desde las aguas turbias. Los mandamalos esperaban intrusos y habían encargado a Bocagog y a sus zacatripas que se ocuparan de ellos. Bocagog era como uno de los pocos caciques subordinados que quedaban, principalmente porque había ayudado a Gazog a eliminar a los demás a cambio de su supervivencia. Gazog sabía que Bocagog acabaría traicionándolo, pero por ahora era un aliado útil. Los forjados descubrieron el peligro cuando los rostros luminiscentes de los Zustozcudos Orruk se deslumbraron entre la bruma y les cayeron encima rocas arrojadas desde edificios en ruinas. Pronto empezó una cruenta batalla. Aunque los forjados permanecieron firmes y hundieron sus lanzas de metal estelar a través de armaduras oxidadas, las armas envenenadas de los Orruk se ennegrecían incluso su carne, de semidioses. Bocagog y Ojo de Galerna intercambiaron golpes feroces. Rebanadora envenenada contra Báculo Arcano. La Caballero Arcana trastabilló cuando el lacayo Grot Cuchillero de Bocagog le clavó la daga en la junta de la rodilla, pero antes de que el cacique pudiera rematar la faena, las nubes se oscurecieron y una cortina de relámpagos cayó alrededor de la maga guerrera. Con un brazo abrasado por un rayo, Bocagog se retiró para advertir a Gozag, o al menos esa fue su excusa. El resto de los leones áuricos no estaban inactivos. Aunque no podían apoyar a sus aliados debido a la bruma desorientadora, tuvieron un encontronazo con Gozag y sus esbirros. El chamán pantanoso quería acelerar ritualmente la transformación del fuerte piedra ámbar en un cenagal fétido para dificultar que los siguientes pasos, pero el súbito ataque de los forjados de la tormenta lo impidió. Aún así, los mandamalos lucharon con uñas y dientes. Granadas incendiarias de Hobgrots prendieron los gases pantanosos, creando tremendas explosiones, mientras que los sacatripas trataban de fundir sus filos en los resquicios de sus formidables muros de escudos. Solo las exhortaciones de Tiberain Borst lograron que sus camaradas fueran ganándole terreno al chamán. Al ver acercarse el iracundo líder forjado, Gozag se retiró, pero antes recitó un encantamiento que provocó que Nahir, uno de los leales pretores de Borst, se desplomase y se retorciese de dolor cuando un puñado de sanguijuelas come carne se le manifestaron en las entrañas. A Gazog no le preocupaba la retirada de sus esbirros. A decir verdad, habría sospechado más si no se hubiesen intentado salvar el pellejo. Aún tenía el grueso del guaj de su lado, y las espesas nieblas que envolvían los barrios interiores eran tan corrosivas para el cuerpo y el alma que seguro que nadie que no fuera un mandamalo podían cruzarlas. Seguro que ahora que la vanguardia de los forjados regresaba y contabilizaban sus bajas, se daban cuenta de que no podían superar ese escollo sin ayuda. La salvación fue la llegada de la retaguardia, en concreto de Zitain Damar. Recitando profundas letanías, el caballero abanderado desplegó su estandarte celestial, cuyo hilo dorado reflejó la escasa luz de las estrellas que lograba penetrar las brumas. No era un mero símbolo, se trataba de uno de los bendecidos estandartes de la apoteosis. Tenía impregnada la esencia del yunque de la apoteosis, el todopoderoso altar sobre el que los forjados eran recreados tras morir. Los leones áuricos cercanos se vieron bañados por su resplandor, y sus espíritus se fortalecieron a la vez que su quebrada armadura de sigmarita se reparaba y recobraba su brillo dorado. Pero el tiempo se les agotaba. Periódicamente el suelo retumbaba con el grave rugido de un alimán furioso. No sabían lo que tramaban los Orruks, pero estaban cerca de lograrlo. Así pues, los forjados de la tormenta avanzaron al infierno pantanoso del fuerte piedra ámbar, con Zitain Damar al frente. Borst fue el último en partir, pero solo por un macabro deber. Con expresión severa tras darse la mano una última vez, clavó el gladius en el cuello del malherido Nahir. Era una muerte piadosa y necesaria. La esencia del leal Nahir regresaría a Cir y transmitiría una advertencia. Tras completar su sombría tarea, Borst se fue a reunir con sus camaradas, ardiendo con un deseo primitivo de venganza, pero ignoraba que el rastro de fuego anímico dejado por Nahir ya había sido observado. Nadie, excepto los leones áuricos, comprende el horror de su paso por las nieblas. La bruma letal corrompía su armadura y su carne tan deprisa como el estandarte de la apoteosis de Zitain la restauraba. Y aún peor, mientras se orientaban por ese entorno cenagoso,
El miedo les atenazaba la mente. Los forjados alzaban las armas ante meras sombras, o murmuraban en idiomas medio recordados, surgidos de las profundidades de su memoria. Pero los leones siguieron adelante, rodeados por un aura de pureza. Los granos que caían por el reloj de arena les instaban a avanzar, pues al devastar 2 asentamientos, los Orruks habían prendido sin saberlo su ansia entre los forjados por no llegar demasiado tarde por tercera vez. Esta convicción bastó para llevarlos al corazón de fuerte piedra ámbar. Sorpresa e inquietud afectaron a Gazog al ver a los forjados emerger de la niebla, pero el cacique seguía teniendo confianza. Muchos de sus muchachos ya estaban rodeados a los exhaustos leones, y los chamanes pantanosos casi habían terminado de elaborar cantidades industriales de la toxina matarreinos, tomando las riendas de su gran rechinadientes Mazcaespinazoz. Gazog levantó la lanza y profirió una risotada, ansioso por la inminente masacre. Pero cuando los forjados se pusieron en formación, el ambiente se llenó de penetrantes chillidos de halcón. Golpeó con la furia de un vendaval, rodeada de la luz celestial que hizo aullar y retroceder a los Orruks. Relucientes alas blancas dispersaron nubes de gas con cada batir. Una lanza dorada atravesó el aire, perforando la cabeza de un Troggoth montado por un mandamalo antes de regresar a la mano de su dueña. Con el rostro lleno de odio, Indrasta descendió. Había presenciado el alma de Nahir ascender a los cielos y no pudo contenerse más. Si la cuestionaban, podía afirmar que Mazcaespinazos era lo bastante monstruoso como para reclamar su atención. En cualquier caso, la cazadora de Sigmar estaba por fin liberada de sus deberes y podía descargar su ira contra los que habían torturado a su querido Gur. Bajo ella aparecieron chisporreantes portales de los que brotaron enormes forjados aniquiladores. Esos colosos cargaron adelante como cometas, atravesando la formación de Sacatripa sin detenerse. Tras haber trazado la línea de batalla con la precisión que se esperaría de un lord imperante, Borst dio rienda suelta a su corazón gurisiano. Con un rugido lideró el avance de sus guerreros, siguiendo el paso de un ángel salvaje. Pero los mandamalos seguían siendo pieles verdes ansiosos por luchar, y sus peñas estaban ya emboscando desde las trincheras y escondrijos. Con un aullido, Gazog bajó la lanza y cargó, dispuesto a ganar tiempo para que los chamanes terminasen sus malas artes. El destino de Piedra Ámbar se decidiría ahí mismo, y a la vez el de toda Zondia.